Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, estamos listos ya para continuar con nuestra enseñanza. Vamos a ver quiénes somos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saber, ¿verdad? Por medio de la palabra, eh, grandes cosas, mis hermanos. Vamos a ver muchas cosas que tal vez usted no ha pensado, nunca se ha imaginado, tal vez usted no tiene la información, simplemente ha creído, ¿verdad? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por tal razón, pues así usted ha sido un siervo de Dios, es parte de la familia de Dios, pero vamos a verlo en la escritura, amados hermanos, vamos a verlo en el contexto de la profecía, de la palabra, de dónde, ¿verdad? Nuestro Dios nos saca, de dónde venimos, ¿verdad? De dónde nuestra genealogía proviene. Sabemos que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero hay mucha información, amados hermanos, que no conocemos por falta de conocimiento, por simplemente pensar, ok, soy salvo ya, gloria a Dios, qué bueno. Pero vamos a tener ese conocimiento, esa profundidad de la palabra en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Para qué? Para que usted, ¿cómo le diría? Sepa su origen, para que usted conozca, ¿verdad? Para que usted no se sienta excluido y para que sepa, amados hermanos, que usted tiene un trasfondo en su vida. Así que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a continuar esta enseñanza que ya la semana pasada estuvimos escudriñando. Así que Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por la misericordia, por el amor, por el compromiso, Señor, que tú has tenido en nuestras vidas, Señor, porque te has comprometido, Señor, porque has puesto en nuestras vidas, Señor, tu amor, mi Dios. Nos has restaurado, has hecho personas de bien, Señor. Nos has guiado por el camino de justicia y de verdad, Señor. Y por tal razón, Señor, adoramos tu santo nombre. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por mis hermanos que están ahí. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, por permitirme estar haciendo este programa, Señor, por permitirme estar haciendo esta enseñanza, Señor, que yo sé, Señor, que va a ser de bendición para muchos, Señor. Te doy gracias por la misericordia y la abundancia de amor que has tenido para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor, y te pido, Padre, que ayude a mis hermanos a estar enfocados, mi Dios. Fuera toda distracción en el nombre de Jesús y permite, oh Dios, que podamos escudriñar este mensaje, Señor, sin ningún tipo de eh, obstrucción, sin ningún tipo de distracción, mi Dios. Te damos gracias, Padre eterno. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a la enseñanza. Como siempre hacemos, ¿verdad? Yo hago un resumen, pero esta vez, amados hermanos, se los aseguro que va a ser bien corto. El resumen va a ser lo que está escrito ahí. Así que si usted es de los que le gusta darle para adelante al video porque ya pues no quiere escuchar el resumen, por favor no lo haga porque solamente vamos a hablar de estos puntos que están aquí. Así que nuestro nombre es Luami, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de la transición, de todo lo que sucedió, ¿verdad? Desde que Dios escogió a Abraham para levantarlo como nación. Y rescatamos estos puntos, ¿verdad? Vamos a conocer un poco de esa historia. Dios promete a Abraham, a Isaac y a Jacob que hará una nación de ellos, ¿verdad? Estuvimos viendo eso, vimos las promesas que Dios le hizo a Abraham, luego vimos la promesa a Isaac por parte de Abraham y la promesa que Dios le hizo a Jacob, ¿verdad? Por parte de sus dos padres, ¿no? Que fue Abraham e Isaac. Entonces, Dios prometió y lo iba a hacer, ¿verdad? Y llegó hasta la tercera generación, que fue Jacob, que se convirtió pues luego en Israel. Y sabemos que la bendición a partir de ahí comenzó, ¿verdad? Lo que Dios habló de levantar una nación comenzó ahí, ¿verdad? Pero para hacerlos nación, ¿verdad? El punto número 2,
les tenía que entregar las tierras, ¿verdad? Le tenía que dar tierra. Dios le dijo a Abraham, sal de la parentela, ¿verdad? Del lugar donde tú estás, sal de ahí, que yo te voy a mostrar unas tierras, te voy a llevar a un lugar y de allí te haré una nación, ¿no? Y Abraham fue y llegó a ese lugar. Y ese lugar lo conocemos, ¿verdad? Por el nombre de Canaán, las tierras de Canaán. Y Abraham vivió ahí, pero Dios no le entregó las tierras en ese momento, sino que Abraham fue haciendo base y fundamento, ¿verdad? Para el plan de Dios, para lo que Dios tenía y para que en cierto momento, ¿verdad? La descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Tomaran posesión de la tierra como Dios lo había dicho, ¿verdad? Y si usted ha estudiado conmigo, ustedes saben, ¿verdad? Cuando estudiamos acerca de la rebeldía del pueblo, saben que Dios le dijo a Abraham en un momento dado, yo no te estoy entregando esta tierra a ti, no los estoy sacando, o sea, no le estoy dando las tierras a ustedes porque ustedes son buenos, porque ustedes son obedientes, sino porque el pueblo que está aquí es más malo que ustedes, en otras palabras, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo y si usted no ha escuchado esas enseñanzas, usted puede ir y buscar las enseñanzas que tengo acerca del capítulo 16 de Apocalipsis y 17 que hablan acerca del pueblo rebelde, ¿verdad? Entonces, vimos todo eso, ¿verdad? Para hacerlos nación, la tierra, ¿verdad? Tenía que ser dada, tenía que haber un lugar donde fuera una nación, ¿verdad? Donde la gente que viviera ahí se convirtieran en nación. Así que Dios le da la tierra, ¿verdad? Lo saca de Egipto, más de 3,000 personas, pudimos ver ahí en la enseñanza, y los lleva a la tierra, pero no se las da así, porque así, ¿verdad? Fue poco a poco limpiándolo de toda la contaminación que ellos traían de Egipto. Estuvieron 40 años dando vueltas, ¿verdad? Hasta que esa generación que fue mala, que se portó mal delante de Dios, que fue desobediente, que se pasaba murmurando, Dios, ¿verdad? Los saca, le dice, no, 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 si tú vienes para mi tierra, tú tienes que creer en mí, tú tienes que ser obediente a lo que yo digo. Así que vimos todo eso, ¿verdad? Y poco a poco ellos fueron conquistando las tierras y Dios le dijo, no te mezcles con ninguno de ellos, pero eso fue todo lo mismo que ellos hicieron, ¿no? Se mezclaron con todos estos a tal punto que nuestro Dios se enojó, ¿no? Y luego dice que cuando ellos lograron entrar a la tierra, ¿verdad? Dios le dice a Josué, le dice a Moisés, oye, ustedes van a conquistar la tierra y yo voy a hacer de ustedes una nación santa. Yo voy a hacer un pueblo santo de ustedes. Yo los quiero apartar de todas las naciones porque ustedes van a bendecir las demás naciones. En otras palabras, ustedes van a ser el ejemplo de las demás naciones para que me sirvan a mí. Pero sabemos que el pueblo, ¿verdad? El punto número 4, le fue infiel a Dios y fue un pueblo rebelde en todos los sentidos, a tal punto de que hicieron enojar a nuestro Dios de tal manera, ¿verdad? Punto número 5, que Dios le dice, yo los voy a llevar a celos, los voy a hacer entrar en celos y me voy a buscar otro pueblo que ustedes no conocen, ¿verdad? Y vimos ahí en las enseñanzas como en un relato de Pablo, ¿verdad? En el libro de Efesios, de los Hechos, donde Pablo pues estuvo con el pueblo, ¿verdad? Predicando y ellos comenzaron a sentírselo porque los gentiles, los que ellos llamaban gentiles, los que no eran judíos, comenzaron a buscar a Dios también y fueron, ¿verdad? Dios los recibió porque nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto, amados hermanos. Entonces, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que sin sacrificio, sin sangre, nadie puede acercarse a Dios. Por eso se hacía un sacrificio de animal constantemente para poder tener un acceso al Dios. Pero una vez teniendo este sacrificio perfecto que es Jesucristo, que lo único que hay que hacer es creer en Jesucristo y aceptar ese sacrificio en fe, ¿verdad? Para poder tener acceso al Padre. Obviamente tenemos que tener vidas en obediencia. Pero eso fue lo que pasó. Este pueblo comenzó a creer en las enseñanzas de Pablo a tal punto, amados hermanos, que el pueblo judío comenzó a tener celos. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que
¿verdad? Nos quiere decir la palabra en cuanto a que nuestro nombre es Luami. La genealogía de los hijos de Dios, amados hermanos. ¿Cuál es la genealogía de los hijos de Dios? Pues la vimos la semana pasada también, que la raíz de todas las generaciones, de todo, ¿verdad? La creación del mundo, la raíz es el verbo de Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Él es la raíz de David, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? El último capítulo de Apocalipsis nos dice que Él es la raíz de David, Él es la base y fundamento. En otras enseñanzas también Jesucristo mismo dijo que Él era primero que Abraham, ¿verdad? Cuando Él se enfrentó a los fariseos, cuando estaban en ese punto ahí hablando y discutiendo, ¿verdad? Y Él les dijo a los fariseos que Él era más que Abraham, porque Él fue primero que Abraham. Luego tenemos los patriarcas, ¿no? Y cuando miramos ese árbol, ¿verdad? La semana pasada hablamos, la raíz de ese árbol, que prácticamente es el mismo tronco, ¿verdad? Es un cimiento súper extremadamente fuerte que no hay ningún tipo de maquinaria, así por decirlo así, ¿verdad? Que lo pueda derribar con facilidad, o ningún tipo de temporal, no nada de climático que pueda derribar una raíz tan fuerte como esa. Entonces, amados hermanos, los patriarcas, ¿verdad? Que se sustentaron de la raíz del árbol, que vivieron ahí pegadito a la raíz, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Lo que fue Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Vivieron en obediencia a nuestro Dios en toda su vida, a tal punto que nuestro Dios se agradó de ellos y la promesa continuó, ¿verdad? La promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, Él la cumplió porque estos tres hombres, amados hermanos, fueron conforme a la voluntad de Dios en obediencia y haciéndola recto delante de Dios. Y luego viene de la descendencia de los patriarcas las 12 tribus, amados hermanos. Entonces ya las 12 tribus podemos ver que ellos comenzaron a alejarse de la raíz, ¿verdad? Esta raíz que cimienta, que esta raíz que alimenta a todo el árbol, ¿verdad? A toda la nación, a lo que es las tribus de Israel. Los hijos de Israel, ellos se alejaron, comenzaron a alejarse, amados hermanos, ¿verdad? Y de esas 12 tribus, perdón, le di para atrás. De esas 12 tribus sale lo que es Israel y Judá, porque ellos, pues como buenos hermanos, se pelearon y fueron del desagrado a Dios también, ¿verdad? Entre ellos mismos se mataban, entre ellos mismos se traicionaban, entre ellos mismos se hacían trampas. Entre ellos mismos, ¿verdad? Se peleaban por tener herencias, por ser líderes. Ellos comenzaron a juntarse con la gente de ese país, de ese lugar, se mezclaron. Todo esto lo vimos, ¿verdad? En la enseñanza del pueblo rebelde. Y entonces se dividieron los del pueblo de Israel, ¿verdad? Los que eran los del norte se dividieron y quedó Judá, ¿verdad? Aparte sola y las otras 10 tribus arriba al norte. Y sabemos que Dios se enojó con ellos y pues prácticamente los desechó, los echó fuera de la tierra. Dios dijo que los iba a esparcir por toda la tierra porque no podían tener la herencia de nuestro Dios, esa herencia o esa heredad que era la promesa del descanso, ¿verdad? Entonces, vuelvo y le doy para atrás, amados hermanos, perdónenme. Nos queda un punto, ¿no? Si ya lo que es Israel, Judá, ¿verdad? Ya los patriarcas, Dios prometió, Dios cumplió, las 12 tribus llegaron, las tierras fueron entregadas. Luego ellos se rebelan contra Dios y llega Israel y Judá, amados hermanos, pero Dios también se enoja con Israel y Judá. Y sucede que esta discusión, ¿verdad? Disculpen, hermano, me distrajo un poco aquí porque me entró una llamada ahí, pero vamos a seguir aquí. Y sucede que Israel y Judá no fueron del agrado de Dios y Él los desechó también. Y vimos que se había buscado otro pueblo. ¿Quién es ese otro pueblo ahora, amados hermanos?
Ese otro pueblo que Dios dice, voy a buscar otro pueblo para hacerte entrar en celos, ¿quién es? ¿Es la iglesia? ¿Quiénes son? Y de eso es lo que vamos a estar viendo ahora, amados hermanos. Esa pregunta, ¿verdad? Donde Dios hizo silencio por 400 años y apareció entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí, no? Porque Dios se desentendió de ellos, Dios se enojó. El pacto que hizo con David, que le dijo, por siempre habrá un rey en tu trono, ¿verdad? Pero sabemos que eso pues no sucedió porque Dios, ¿verdad? En aquel entonces, pero la promesa sigue, ¿verdad? Porque tenemos a Jesucristo. Déjenme aclararle eso para que no se me pierdan. La descendencia sigue. Siempre ha habido un rey y lo habrá, amados hermanos, porque Jesucristo es eterno, ¿verdad? Y es un rey que reinará para siempre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es entonces ese pueblo que no es pueblo que Dios entonces va a escoger? Porque ha desechado a esta gente, ¿verdad? Aunque no la ha desechado, porque eso es lo que vamos a ver, amados hermanos. La misericordia de nuestro Dios es grande. Entonces, estamos aprendiendo la enseñanza de nuestro nombre es Luami, ¿verdad? Así que, ¿quién es el pueblo que no es pueblo? Oseas capítulo 1 nos lo dice de esta manera. Oseas capítulo 1, versículo 2, vamos a leer, dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, esta es la profecía de Oseas, le dijo, ve, Oseas, y toma por esposa, ¿qué? Una prostituta. Toma por esposa una mujer de la vida alegre, como la llaman en muchos sitios. Una mujer que no es fiel a un marido. Una mujer que vive con muchos hombres, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Toma por esposa a una prostituta. Y ten con ella hijos de ¿qué? De prostitución. Porque el país se ha prostituido por completo. Entonces el profeta, Dios le dijo, cásate con esta mujer porque yo voy a hablar, yo voy a usar esta referencia en contra de los hijos de Israel, en contra de mi pueblo, porque ellos así son conmigo. Yo los separé, yo los tomé, yo los hice mío y los tengo ahí porque quiero casarme con ellos, ¿verdad? En una parábola, por decirlo así, ¿verdad? Una paralogia, en una reflexión de lo que va a ser, lo que es Dios, lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Que son la novia de Dios. Y que ese día cuando Dios por fin termine todo va a ser como el día que se casen, ¿no? Entonces dice que ten hijos con ella y estos hijos serán hijos de prostitución, ¿verdad? Y dice porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor, Oseas 3, y fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblián, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces vemos que ya Oseas hizo lo que Dios le dijo, tomó a esta mujer y tuvo un hijo de prostitución y Dios está comparando lo que está haciendo el pueblo con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sigue diciendo Oseas. Concibió ella otra vez, ¿verdad? Entonces ahora tiene otro hijo, un segundo hijo. Esto en el versículo 6. Y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre, ¿qué? Lo-ruama. Y esto significa, amados hermanos, no compadecida. La palabra lo-ruama significa lo de no y ruama compadecida. No compadecida. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces esta es la palabra que nuestro Señor nos habla en esta tarde, amados hermanos, esta mañana, en la hora que sea que usted lo ve, de que Dios dice,
yo no me voy a compadecer más de Israel, sino que los quitaré del todo. Ya se acabó. No más compasión con este pueblo que se prostituye delante de mí y no es fiel y obediente. Y esa es la profecía que Dios le da a Israel, ¿verdad? ¿Y quién está hablando aquí, Dios de Israel? Pues está en la casa del norte, lo que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Las 10 tribus que vivían al norte y las otras 2 tribus que quedaron, ¿verdad? Judá y Benjamín, que vivían al sur. En el versículo 7 dice, mas la casa de Judá, ¿verdad? La tribu de Judá, de ellos tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arcos, ni con espadas, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Los voy a salvar, ¿por qué? Porque había una promesa a David, hermanos. Y no es que este es el pueblo de Dios y Dios los va a salvar y no importa si ellos son obedientes o desobedientes, porque miren lo que dice la palabra. La palabra dice en Jeremías capítulo 3, versículo 9, y dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con las piedras y con los leños. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá. Ahora, ¿ven la historia, amados hermanos? Ahora Dios está hablando de Judá. No se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Ahora, miren bien, amados hermanos, la profecía dice que Dios tiene misericordia vamos a ponerlo aquí, tiene misericordia de Judá, ¿verdad? Y que los va a salvar por la promesa que Dios le hizo a David, que le dijo de tu trono, ¿verdad? Será para siempre. Un rey siempre habrá y habrá por la eternidad salvación porque Cristo Jesús vino, ¿no? Él es el autor y consumador de la salvación. Por eso era la promesa, ¿verdad? Pero estas generaciones eran perversas y malas, amados hermanos. Por tal razón Dios continuó en misericordia con Judá porque Cristo tenía que venir. Entonces en Jeremías capítulo 3 dice que Judá, amados hermanos, también adulteró y se contaminó adorando a otros dioses, ¿verdad? Y sigue diciendo, y me dijo Jehová, ha resultado justa. Escuche bien lo que dice aquí. Ha resultado justa, ¿verdad? Aquella que Dios desechó ya. Ha desechado, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste voz. No oíste mi voz, dice Jehová. Entonces vemos que la misericordia de Dios, aun cuando Dios los esparce, ¿verdad? Le dice, vuélvete y arrepiéntete, amados hermanos. Por eso ese mensaje del arrepentimiento hoy en día ya no es tan... Ya tú no escuchas ese tipo de mensaje. Ya no es el mensaje típico del arrepentimiento si tú eres como yo, que te criaste en una época donde los mensajes eran de arrepentimiento, ¿verdad? De convertirnos en el camino de la verdad y seguir a Dios en obediencia. Hoy en día es un mensaje ligero, suave, porque la gracia de Jesucristo ha transformado todo y te has convertido, ¿verdad? Porque nuestro Señor es misericordioso, amados hermanos, pero mira, la verdad es que Dios siempre nos llama a arrepentirnos de nuestros malos caminos y Él tendrá misericordia, ¿verdad? Entonces Judá fue más rebelde, fue desleal a Dios y por tal razón también Dios desecha a Judá, amados hermanos. Y hubo un silencio de 400 años hasta que llegó Jesucristo, llegó la promesa de Dios de restaurar las cosas nuevamente. Por eso vemos aquí en el versículo
8, ¿verdad? Dice, después de haber destetado a los Ruama, la no compadecida, ¿verdad? Los Ruama sería el pueblo antiguo, ¿verdad? Los que estaban allí. La no compadecida, dice, concibió y dio a luz un hijo ahora. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Aquí es que entramos entonces, amado, en el mensaje de hoy que se llama Nuestro nombre es Lo-Ami, ¿verdad? ¿Qué significa Lo-Ami? Vosotros no sois mi pueblo. Ustedes no son mi pueblo. ¿Por qué Dios dice, ponle por nombre Lo-Ami? Porque ya entonces Dios dice, ya ustedes no son mi pueblo, se han portado mal, han hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Por tal razón, su nombre va a ser Lo-Ami. Pero fíjese, amado hermano, no se me enoje, quédese tranquilo ahí, porque vienen cosas buenas, ¿ok? Así que no me estés diciendo que, tú estás diciendo que mi nombre es Lo-Ami, que yo no soy de Dios. Vamos a ver, amados hermanos, porque esto se pone bueno. Dice, porque vosotros no sois mi pueblo. Primero se llama los Ruama cuando Dios dice, yo no me voy a compadecer de ti. Luego sale otro hijo y le dice, ponle Lo-Ami, porque este ya no va a ser mi pueblo. En otras palabras, Dios le está dando misericordia tras misericordia tras misericordia. Y sabemos que llegó el punto donde el pueblo fue esparcido por el mundo entero, dice la palabra. Y Dios le dice al profeta, dile a este pueblo rebelde que se va a llamar Lo-Ami, no es mi pueblo. Y yo no seré su Dios. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir y contar. Se van a seguir multiplicando, lo que quiere decir ahí. Se van a seguir esparciendo como la arena del mar, aunque no son el pueblo de Dios. Qué interesante, ¿no? Que muchas veces pensamos, ok, Dios allá en Israel, Dios tiene un trato especial con su pueblo, amados hermanos, pero la palabra nos enseña otra cosa. La palabra nos enseña que los que son desobedientes, Dios no tiene trato con ellos, amados hermanos. Hay pactos hechos por parte de Dios, pero esos pactos tienen que ser ejecutados de ambas partes. Dios da un pacto con su pueblo, pero su pueblo tiene que cumplir con unas directrices, amados hermanos. Entonces dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, y aquí es que viene lo bueno, sois hijos del Dios viviente. Esa es la misericordia grande de nuestro Dios. A pesar de que nuestro Dios le dice al profeta, hey, dile a esta gente que son los Ruama, que yo no voy a tener, ¿verdad?, misericordia con ellos. Luego le dice, dile a este pueblo que son Lo-Ami, porque ya no van a ser mi pueblo. Vosotros no van a ser mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios. Pero luego le dice, se van a multiplicar, van a crecer como la arena del mar. Y en el lugar donde se dijo que no son mi pueblo, se les va a decir, ustedes son hijos del Dios viviente, son mi pueblo. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel, que significa la cosecha, será grande. Amados hermanos, a mí me gustaría estar hoy interactuando con ustedes porque yo sé que tienen muchas preguntas, pero por favor síganme aquí detenidamente porque vamos a seguir desglosando esto, amados hermanos, con, ¿verdad?, con más información de la palabra, cómo es que no somos, cómo es que somos, quiénes son. Es confuso, ¿no? Pero al final del mensaje usted va a ver que no es confuso. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios envía a Jesús
al rescate, ¿verdad? A cumplir esa promesa de que los desechó, de que se llaman Loami, ustedes son Loami, ustedes no son mi pueblo. Y se van a seguir multiplicando. Yo los dispersé por las naciones y siguieron multiplicándose, ¿verdad? Jesucristo viene y ahora no tenemos, ¿verdad? El castigo por desobediencia ni nada, porque ahora tenemos, ¿verdad? A Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, ¿no? Porque esta gente tenía que hacer sacrificios de cordero y ellos no quisieron hacer más nada sacrificio de cordero. Por eso la palabra dice que sacrificio no quisiste, mas te envié a Cristo de la gloria para que Él hiciera sacrificio eternamente y para siempre, para que entonces te acerques a Dios, ¿verdad? Un sacrificio perfecto, pero ese sacrificio perfecto tiene que tener, ¿verdad? Como base y fundamento que usted y yo creamos en ese sacrificio y tengamos fe de que así es, amados hermanos. Entonces, volviendo al tema de los esparcidos, ¿verdad? Como ya no hacemos sacrificio ni nada de eso, porque Dios envió el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para reunir a los que fueron esparcidos, amados hermanos. Esa es la misericordia de nuestro Dios, que a Loami, que Dios le dijo, tú no eres ya no mi pueblo, te vas a multiplicar, y en el lugar donde se dijo, ya no eres mi pueblo. ¿En cuál es el lugar donde se dijo no eres mi pueblo? En Jerusalén, amados hermanos, en el lugar del templo donde habitaban ellos, donde se profetizó por el profeta de que Dios los iba a esparcir. Y en ese mismo lugar, en el lugar donde fue crucificado Jesús, en Israel, allá en Jerusalén, fue crucificado. En el mismo lugar, ahora nos llama Dios su pueblo, nos llama sus hijos por medio del sacrificio de Cristo. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Israel, la cosecha, el día de la cosecha será grande. ¿Cuál es el día de la cosecha, amados hermanos? Cuando el día de nuestro Dios, de nuestro Señor Cristo Jesús, se ha revelado desde las nubes, venga con poder y gloria, amados hermanos, y venga a buscar a su pueblo, amados hermanos. Ahora, yo quiero que miren este pasaje aquí en Mateo 15 para que usted vaya entendiendo quién es usted, amados hermanos. Porque dice la palabra aquí que una mujer cananea en Mateo 15, versículo 22, que había salido de aquella región donde estaba Jesús en ese momento y venía clamando, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella reconocía a Jesús como la descendencia de David. Ella sabía que Jesús era aquella promesa, el rey que iba a reinar para siempre. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer venía, y esta mujer era una mujer cananea, como podemos ver ahí, y sabemos que Dios le tenía, ¿verdad? En los cananeos era algo que Dios repudiaba. Le decía, no tengan mujeres con los cananeos, le dijo Dios. Sin embargo, esta mujer viene y sabemos que Jesucristo es un Dios de misericordia, de amor, y Él vino para todos, ¿verdad? Pero es muy extraño el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice esto. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, versículo 23. Pero Jesús no le respondió. En otras palabras, la ignoraba, seguía caminando, no le hacía caso. Ella venía detrás de ellos, molestándolos, llamándoles atención. ¡Ey, ey, ey! Ten misericordia de mí, le dice la mujer. Y Jesús le respondió 0 palabras. No le dijo nada, ¿verdad? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole al Señor, despídela, sácala de aquí, dile que se vaya. Pues da voces tras nosotros, sigue detrás de nosotros. Nosotros estamos caminando y sigue dando voces. Señor, haz algo, deténla, tú sabes. Despídela. Ellos no le dijeron, ten misericordia de ella, Señor, no. ¿Por qué? Porque era una mujer cananea. Versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa
de Israel. ¿Qué les parece eso, amados hermanos? Nuestro Señor actuó aquí de una manera un poquito interesante, ¿no? Un poquito como que, ¿cómo es esto? Porque él no tuvo misericordia de ella, porque simplemente le dijo, yo no vengo a hacer milagros a nadie, solamente vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el relato sigue y ahí usted va a ver que el Señor le dice, bueno, mujer, usted tiene gran fe, pues que se haga así como tú pides y ya. El Señor no le dice nada más, ¿sí? Pues como tú quieras, está bien. Eso es lo que tú estás pidiendo, que se haga como tú pides. Y ya. A diferencia de otros, ¿verdad? Aquí, que el Señor se detiene amablemente, habla con ellos, ¿verdad? Y tiene un diálogo. Esta vez es muy diferente. Pero el punto que estamos viendo aquí, amados hermanos, es que ¿qué? Que nuestro Señor vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos con el profeta Osea. Entonces, en el lugar donde se le dijo a Israel, no eres mi pueblo, se le fue dicho, o será dicho, serás mi pueblo y van a ser mis hijos. Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿A quién? A Israel. La nación de Israel. Dios promete atraerla y la va a llevar al desierto. Dice, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. Como el día que fueron a Egipto, ¿verdad? Cuando encontraron a José por primera vez, después de que pensaban que había muerto, como ese día que iban para Egipto, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿Y qué significa Ishi? Mi marido. Aquí hay un punto controversial, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchos predican y muchos enseñan que Jesucristo y la iglesia es su novia, es su prometida y que Él se va a casar con la iglesia. Pero la profecía dice que con quien Él se va a casar, mi marido, dice Ishi, mi marido es con Israel. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios va a tener dos mujeres cuando la misma ley de Dios condena eso. Piensa, nuestro Dios es bígamo, que va a tener dos esposas, Israel y la iglesia. Esta es la profecía, amados hermanos, pero hay que entender quiénes somos ustedes y yo. Versículo 16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espadas y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré, amados hermanos. ¿Qué significa? Que Dios va a tomar a la nación de Israel y se va a desposar con ella. Dice, me desposaré contigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿De quién está hablando aquí la profecía, amados hermanos? Está hablando de Loami,
que se te llamó, no eres mi pueblo, pero luego donde se te dijo, no eres pueblo mío, se te será dicho, eres mi pueblo, ¿verdad? Y todo esto, amados hermanos, que dice luego en el versículo 18 del capítulo 12, nos muestra, amados hermanos, que el amor de Dios por su pueblo Israel siempre ha sido y siempre será. El problema está que usted y yo no conocemos quiénes somos delante de Dios. Ahí es donde está el problema, amados hermanos. Por eso las profecías y todo lo que está escrito no nos hace sentido, porque no sabemos quiénes somos delante de Dios. Pero vamos a ver, amados hermanos, vamos a seguir. Esto es lo que estamos estudiando, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 19, voy a ponerle aquí lo que estamos estudiando, que dice, gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Démosle gloria porque ha llegado que las bodas del Cordero. ¿Acaso no dice aquí que haré pacto con las bestias del campo, las aves del cielo, las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra qué? El arco, la espada y las guerras y dormirás segura, amados hermanos? ¿Acaso eso no es la venida de nuestro Señor? ¿Acaso eso no es, verdad? Cuando nuestro Señor venga y todo lo que está sucediendo en el mundo sea dispersado, cuando se acaben los tiempos, cuando se acaben el tiempo de la ira y nuestro Señor reine juntamente con nosotros, dice la palabra que habrá pacto con las bestias del campo. En otras palabras, usted va a poder acariciar a un león sin que éste le devore. Usted va a poder acariciar una serpiente, dice ahí, si es que a usted le gusta eso. A mí no me gusta, ¿verdad? Pero a mí si me dejan, pues me gustaría los tiburones y todos estos animales, son animales impresionantes, ¿verdad? Pero dice la palabra que todo esto, ¿verdad? Dios hace un pacto con todos, ¿para qué? Para que vivamos en paz. Entonces estamos hablando de ese tiempo donde nuestro Señor venga a desposarse con su novia, ¿verdad? Y por eso Apocalipsis dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, amados hermanos. ¿Quién es su esposa? Su pueblo, los que le siguen, los que le aman, los que cumplen con la palabra de Dios, los que vivimos en fe, aceptando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, los que vivimos en justicia, en misericordia, en compasión, como son sus leyes de amor, ¿verdad? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y si volvemos nuevamente, el versículo 19 dice que te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia. ¿Por qué? Porque somos, ¿verdad? Revestidos. Se nos ha concedido revestirnos porque hemos vivido en acciones justas delante de Dios. Él nos desposará en fidelidad y conoceremos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, seguimos con Oseas, ¿verdad? Sigue diciendo, miren esto, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé al cielo o a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite y ellos responderán a Jezreel, que esto es Dios siembra. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia ¿de quién? De lo Ruama y diré a Loami. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, o sea, nosotros, el pueblo dirá, Dios mío. Amén, hermanos. Gloria
nuestro Dios Padre Celestial por su misericordia, por haber enviado el rescate, amados hermanos. Nuestros antepasados, nuestros padres, amados hermanos, fueron rebeldes, hicieron lo malo delante de Dios, pero Dios ha venido al rescate a través de su Hijo y te ha llamado. Tú vienes de una generación de rebeldes, amados hermanos, pero tú has prometido, o usted ha seguido, usted ha tenido un compromiso con su Dios de hacerle fiel, real y vivir en obediencia en todo, amados hermanos. Y en aquel día de la siembra, porque así es como Dios también pone en el día del Apocalipsis, el día de la ira, ¿verdad? El día que cegará, dice la palabra, que Él envía a sus ángeles del cielo para cegar la tierra, ¿verdad? Y dice que va a recoger la tierra, también estudiamos eso, que echará en el fuego a los que son malos, perversos, a los que no quisieron hacer lo bueno delante de Dios, a los que siguieron siendo malos, perversos, malvados, y a los que siguen viviendo buscando la presencia de Dios, dice el Apocalipsis, que cegó toda la tierra y estos los tomó y se los llevó, ¿verdad? Y los llevó a habitar en la ciudad celestial. Se llama la Nueva Jerusalén, amados hermanos, que también vamos a estar estudiando. Ahora, ese día de la siembra, de la misericordia de nuestro Dios, del día que Dios de los cielos venga a recoger a su pueblo, dice, diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío. Yo te dije no eras, pero yo he tenido misericordia de ti, dice Dios, y te volveré a recoger. Te esparcí por el mundo entero, pero voy a llamar a mis ángeles a que te recojan el día de la cosecha y te traeré a mí y serás mi pueblo, porque he encontrado gracia en ti, porque has sido fiel a la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos vivido en obediencia y hemos estado haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, esta es la profecía de Osea, ¿verdad? Y si tratamos de encajar nuestras vidas en un pensamiento diferente, no vamos a poder. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Tienes que entender que Dios te llamó a ti, que tú no eras, porque a Él le dijo a Israel, ya tú no eres mi pueblo, pero te multiplicaste y va a venir un día donde yo tendré misericordia de ti. ¿Verdad? Eso es lo que dice la profecía. Entonces, ¿quiénes son esos que han tenido misericordia? ¿Acaso no son todos esos que han creído la verdad? Esos que han creído en Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a buscar sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que fueron esparcidos, pero que la misericordia nos alcanzó nuevamente, amados hermanos. Oseas capítulo 2, versículo 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé al cielo y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo. Esto lo leímos ya, ¿verdad? Lo estoy repitiendo. Seré siembra y la sembraré para en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruhamah y le diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío. En Jeremías capítulo 31 dice esto. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, amados hermanos. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía que volverán acá. Nuestro Dios misericordioso dice, y aquí yo hago volver de la tierra del norte, ¿a quién? A los de Israel, a los que fueron esparcidos. Los reuniré de los fines de la tierra, de donde estén, los voy a llamar nuevamente. Entre ellos van a haber cojos, van a haber ciegos, van a haber mujeres que están encintas y van a haber mujeres que han dado a luz. Y juntamente con todos una gran compañía volverá. Está hablando de
Israel. La genealogía de nuestro Dios es así, amados hermanos. La raíz es Jesús, el verbo de Dios, los patriarcas, los padres de la fe, que se les fue dada la promesa a ellos, amados hermanos, y esa promesa fue que haré de ustedes naciones, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la profecía, lo voy a buscar porque es necesario que yo lo lea nuevamente, no lo tenía aquí, pero vamos a buscarlo ya que lo tengo, donde la palabra dice, ¿verdad? A Jacob, aquí, donde dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, ¿no? Por eso Dios dijo que Israel se multiplicó, con tanto es el número como la arena del mar, que se multiplicó, que yo los llamaré, ¿verdad? Donde se te dijo no era pueblo, ahora serás. Y dice, crece y multiplícate. Una nación, le dice, versículo 11 ahí, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Esa fue la profecía que nuestro Dios le hizo a Jacob, a uno de los patriarcas, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuando vemos aquí, ¿verdad? En el arbolito de la genealogía de los hijos de Dios, la raíz que es nuestro Señor Jesucristo, los patriarcas que fueron Abraham, Isaac y Jacob, y Dios le prometió que iban a ser una nación y conjuntos de naciones salen las 12 tribus, sale Israel y Judá, como ya vimos, y como Dios se enojó y le dijo a Israel, ya tú no serás pueblo, tu nombre es Loami, no eres pueblo. ¿Quién queda, amados hermanos, entonces? Queda Loami, que sigue siendo Israel, y estos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados hermanos, Loami significa que ya no eras pueblo, pero que ahora eres pueblo nuevamente, y tú siempre has sido Israel. Hebreos 8, del 8 al 13, amados hermanos, voy a seguir trayendo versículos bíblicos donde ustedes van a poder entender y comprender la misericordia de Dios con aquellos que Dios le dijo, no vas a ser pueblo. Y luego le dice, te voy a llamar pueblo mío nuevamente. Porque respondiéndoles le dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Amados hermanos, estamos leyendo Hebreos capítulo 8, el Nuevo Testamento, donde la profecía de Oseas se cumple al pie de la letra y tenemos nuevamente, ¿verdad? Más información en el libro de Hebreos, donde dice, porque diciéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque él se desentendió de ellos, él se enojó con ellos y él no quiso estar más nada con ellos porque fueron rebeldes, amados hermanos. Aquella generación fue mala, hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios dijo no más. Y este nuevo pacto, que es el pacto con Jesucristo, amados hermanos, el que vino a traer paz, el que vino a unir los dos pueblos en uno, porque también vamos a ver eso, ya no se llamará más la casa de Israel, la casa de Judá, sino será como siempre Dios quiso y estableció la casa de Israel. Y este nuevo pacto que Dios establece, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué? No permanecieron en mi pacto, amados hermanos. Para tú entrar en pacto con Dios, tú no tienes que hacer nada excepto una cosa: ser obediente a lo que Dios manda. Para que una persona entre en pacto, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo. El que pacta
Dios hace pacto con su pueblo y el pueblo lo acepta. Dios los acepta porque se comprometen a cumplir con con las cláusulas que este pacto tiene. Pero el pacto que hizo Dios con nuestros padres, ¿verdad? Ellos, ¿qué dice? No permanecieron en ese pacto, se alejaron, se apartaron porque Dios le dijo, no tengas otros dioses delante de mí, y eso fue lo primero que ellos hicieron, ¿verdad? Y dice que como ellos, ¿verdad? Estos padres no permanecieron en el pacto que Dios le dio, dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, la palabra nos enseña que Él los desechó, pero también nos enseña que Él se desentendió. Es como que Dios se enojó con ellos, se alejó, pero ¿verdad? Ya Dios tenía un plan. Dios se había reservado gente que permanecía firmes, fieles, que se habían guardado de todos estos problemas, ¿verdad? De todas estas desobediencias, como fueron los profetas, ¿verdad? Y los que andaban con los profetas. Y Dios los guardó y mantuvo el linaje de los obedientes y nació Jesús, ¿no? Sabemos que del linaje de María, de José, los descendientes del reino de David se mantenieron en obediencias. ¿Y qué sucedió? Que nació nuestro Señor Jesucristo, nació el nuevo pacto, amados hermanos, el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice un nuevo pacto con el mundo entero, con los gentiles, no, dice con los que fueron esparcidos, ¿verdad? Sigue diciendo, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el nuevo pacto, amados hermanos? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Jesucristo dijo, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Cristo, del único sacrificio perfecto, porque ya no hay más sacrificio que hacer, dice que Él pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón, amados hermanos. ¿Con quién? Con el pueblo, con la casa de Israel. Ese es el nuevo pacto. Haré un pacto con la casa de Israel. En Oseas capítulo 1, versículo 6, leímos que dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Pero nuestro Dios es misericordioso y en el lugar donde se dijo no serás más compadecida, en el lugar donde se dijo no eres más mi pueblo, se te será dicho, eres mi pueblo. ¿Y cómo fue dicho esto, amados hermanos? ¿Cómo fue esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Entonces la misericordia se extendió, pero aún sigue el pacto vigente. ¿Y cuál es ese pacto? Que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, el obedecer a nuestro Dios, las leyes del reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Israel, la nación de Israel. Cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, amados hermanos, tenemos que vivir con unas leyes que son las leyes del amor. Hebreos 8 sigue diciendo, versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Amados hermanos, hoy en día, ¿quién no conoce al Señor Jesucristo? Donde quiera que usted vaya, usted sabe que usted se puede parar y mencionar el nombre de Jesucristo y la gente lo va a reconocer. Pero hay una diferencia aquí. Que hay que obedecer. Yo puedo conocer el nombre de Cristo, pero si no lo obedezco, eso no me hace a mí parte del reino de los cielos.
Voy a ir un poquito rápido porque el tiempo se está, ¿verdad? Me está ganando. Hebreos capítulo 8 sigue diciendo, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias, ¿verdad? Déjame ver, me falta algo aquí. Ok, ahí está, sí. Dice, porque seré propicio a su injusticia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. En otras palabras, amados hermanos, el pacto viejo era los sacrificios de los animales para poder entrar ante la presencia de Dios, ¿verdad? El tabernáculo y todos esos sacrificios que se hacían. Ya Dios desechó eso porque Jesucristo fue el último sacrificio perfecto, aceptable a Dios, y por tal razón nuestra fe en la sangre de Jesucristo nos acerca al Padre de la gloria, ¿verdad? Y en Deuteronomio 30, Jeremías 31 podemos ver con más detalles el nuevo pacto y sus condiciones. Pero dice que este nuevo pacto, ¿verdad? Que nuestro Dios será propicio a sus injusticias, a nuestras injusticias. ¿Y qué significa la palabra propicio? O sea, esto no es que yo voy a ser propicio a sus injusticias, yo le voy a perdonar todos los pecados, yo voy a perdonarle todas las injusticias. Eso no significa le seré propicio a su injusticia, porque la palabra propicio significa esto, amados hermanos. Propicio, diccionario. Este no es Wikipedia, se me olvidó cambiarlo. Se me olvidó el nombre del diccionario, pero usted lo puede buscar. Luego se lo digo. Propicio significa favorable, ¿verdad? Le seré favorable a sus injusticias, o apropiado para algunas cosas o alguna cosa. No para todas, amados hermanos. Propicio no es una palabra que no es para todo, sino para alguna cosa. Entonces, cuando habla aquí que le seré propicio a sus injusticias, no nos está diciendo que podemos pecar deliberadamente, hacer lo que nos dé la gana y Él nos perdonará siempre. No, amados hermanos. Vamos a entender la misericordia de nuestro Dios, pues Él siempre nos ha llamado a ser obedientes a Él. Deuteronomio 30, vamos a ver. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que Él te ha mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, si nos arrepentimos y obedecemos la palabra de Dios, dice que no importa en el lugar donde tú te encuentres, en el lugar donde yo te he arrojado, ¿verdad? Dice, si te hubiera arrojado Jehová a la nación que fuese. En otras palabras, te lo voy a explicar. Déjame tomar un poquito de agua, por favor. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas las cosas, o todas estas cosas, la bendición y la maldición, amados hermanos, la bendición y la maldición están delante de nosotros. Dios la puso delante de nosotros, dice ahí. La bendición y la maldición, tú escoges. ¿Escojo hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo o hago mi propia voluntad, bajo mis propios criterios y pensamientos? Ahí está la bendición y ahí está la maldición. Yo obedezco lo que nuestro Señor Jesucristo dice, o yo hago lo que yo creo que es correcto a mi forma y a mi pensar. Entonces, la bendición obedeciendo a Jesús, la maldición haciendo lo que a mí me parece bien. Y Dios la pone y dice, y si tú te arrepientes de lo malo que hiciste
y vas al camino de Dios, ¿verdad? Y te arrepientes en medio de cualquier nación donde te hubiese arrojado Dios. Entonces está bien claro, amados hermanos, que cuando Dios habló aquí a Moisés y le dio la ley, porque ahora ha sido escrita en nuestra mente y guardada en nuestro corazón, o guardada en nuestra mente, escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Esta misma ley que Dios le dio a Moisés, que está delante de nosotros, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y ya Dios sabía que Él iba a esparcir al pueblo por el mundo entero. Dice, no importa en el lugar del mundo donde tú estés, si tú te arrepientes con todo tu corazón, tú y tus hijos. Y dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. ¿Qué sucede entonces, amados hermanos? ¿Está llamando a quién? A todos los que estaban ahí y a tus hijos, generación tras generación. Entonces Jehová hará volver al cautivo y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiese esparcido Jehová. Vemos nuevamente, amados hermanos, que ya Dios sabía que el pueblo iba a ser rebelde y ya Dios tenía un plan que los iba a sacar de la tierra que Él le prometió porque no la merecían. Este pueblo no merecía estar en el lugar de reposo, en el lugar de bendición. En otras palabras, no merecía estar en el lugar donde la presencia de Dios se posaba. Y Dios lo esparció por todo el mundo. Pero le dijo, si tú te arrepientes de todo lo que has hecho, de todo lo que tus padres hicieron, de toda esa rebeldía de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, si estuviese en tu corazón arrepentirte donde estuvieses, dice, tendré misericordia de ti y volveré a recogerte de entre el pueblo donde te fue esparcido. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas, amados hermanos, que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. En otras palabras, amados hermanos, este pueblo que Dios esparció, lo esparció por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, y desde allá Dios lo va a llamar. Entonces, amados hermanos, piensa, ¿de dónde viene tu genealogía? ¿De dónde vienen tus raíces? Piensa 11 generaciones hacia atrás, amados hermanos. Aunque parezca un número pequeño, son muchas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso ya ahorita, al rato. Entonces, versículo 5 de Deuteronomio 30 dice, y te haré volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y serán tuyas y te hará bien y te multiplicarás más que tus padres y circuncidará tu corazón Jehová y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas, amados hermanos. Entonces hablamos de la circuncisión, ¿verdad? Porque los judíos todavía creen que la circuncisión en la carne es el pacto de Dios, pero en Deuteronomio 30 dice que el corazón es el que Dios quiere circuncidado, porque cuando tenemos en nuestro corazón malos pensamientos, malos deseos, cosas negativas, cosas que Dios no le agradan, amados hermanos, nos alejan de nuestro Dios. Significa que nuestro corazón está sucio, significa que nuestro corazón no ha sido circuncidado. Pero Dios ha prometido circuncidar el corazón de la descendencia que somos nosotros, porque Jesucristo, amados hermanos, es la promesa de Dios. Jesucristo es el que nos ha hecho, ¿verdad? Tener el corazón circuncidado. Porque Él dijo, si me amas, ¿verdad? Obedezcan
mis mandatos y mis estatutos. Y si tú has obedecido sus mandatos y sus estatutos, tú permaneces en su pacto, amados hermanos. Ha sido circuncidado tu corazón a fin de vivir para siempre. Dice, versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. En otras palabras, amados hermanos, Dios se enojó con su pueblo, los esparció por el mundo entero por su rebeldía y desobediencia a Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos llama a ser nuevamente discípulos de Él, nos escribe sus leyes en la mente, en nuestro corazón, para que las vivamos, amados hermanos, y dice que tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Se trata de obediencia. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Aquel que Dios le dijo, tu nombre será Loami, no eres pueblo mío. Se te será dicho, eres mi pueblo. Génesis capítulo 11, creo que esto no lo iba a hablar, pero déjame ver. Y tomó Taret Abraham su hijo, sí, y a Lot, hijo de Aram, hijo de sus hijos, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estamos leyendo aquí con lo que estamos hablando, amados hermanos? Solamente quiero hacerle un punto para que usted entienda de que el pueblo de Dios es aquel que le obedece. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. Salió de Ur de los Caldeos, vivía en Ur de los Caldeos. Abraham no era israelita. Abraham no era, ¿verdad? Pueblo. Simplemente Dios se agradó de Abraham porque Abraham era un hombre de obediencia. Y por tal obediencia Dios le prometió descendencia porque Dios busca gente que sean obedientes. Y por tal razón, amados hermanos, muchos del pueblo de Israel fueron cortados, desechados. Tenemos historias en la Biblia como la historia de Coré, donde se rebeló contra Moisés y Dios abrió la tierra y se tragó una generación completa porque no eran obedientes, amados hermanos. La obediencia es la que hace que tú seas israelita, pueblo de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que bendijeres y los que te maldijeren maldeciré, y serán ¿qué? Benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición, amados hermanos, es por causa de la obediencia. ¿Quién es entonces el pueblo que no es pueblo? Siempre será, siempre fue, siempre será Loami, Israel, amados hermanos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué rescatamos de toda esta enseñanza? Simple, amados hermanos. Dios desechó al pueblo porque fue rebelde. Dios se reservó un grupo de personas que le fueron fieles y continuó, ¿verdad? En otras palabras, ya Dios, lo dice la misma escritura, no condenaba a los padres, a los tíos, a los sobrinos, a toda la generación por el pecado de uno, sino que Dios mismo dijo, yo voy a condenar a quien peque. El que
peque en contra de Dios, ese será condenado, no será condenado la nación entera. ¿Quién es pueblo? Que no es pueblo, siempre fue y será Lo-Ammi, porque así lo dice la Escritura. Entonces, para entender algo de lo que estamos hablando aquí, y es que el origen de la genealogía, yo quiero que tú te pongas a pensar esto. Vamos a conocer un poco de historia, ¿verdad? Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4.094 ancestrales, todo esto en aproximadamente 30 años antes de que naciéramos tú y yo. Detente un momento y piensa de dónde salieron ustedes. ¿De dónde salí yo? Amados hermanos, esto es un ejercicio que vi, ¿verdad? Alguien hizo un ejercicio, se lo voy a mostrar ya mismo, donde él hizo un cálculo para retroceder hacia atrás, ¿verdad? En el árbol genealógico. Y cuando hablamos del árbol genealógico, ¿verdad? Siempre hay una raíz y se esparcen las ramas, ¿verdad? Por eso se llama árbol, porque la raíz fue una persona y de esa persona fueron multiplicándose, ¿verdad? Hasta llegar a un número incontable, ¿verdad? Y en este ejercicio, con dos personas, papá y mamá, y un total de 11 generaciones, ¿verdad? Papá, mamá, 11 generaciones. Dice que se necesitaron para llegar hasta estos dos 4.094 ancestrales, personas del tiempo de atrás, hacia atrás, ¿no? Piensa, amados hermanos, si 494 para una sola persona en 300 años, 4.094 personas hacia atrás tuvieron algo que ver con tu nacimiento, por ponerlo así. Ahora, veamos esto. Dos padres. Pues vamos a pensar, Abraham y Sara. De estos dos padres habían 4 abuelos, ¿verdad? De estos 4 abuelos, que fueron Isaac, Rebeca, y los papás de Isaac y los papás de Rebeca, son 4. Y luego vienen 8 bisabuelos de Jacob y Lea, de Bila y Silpa, que fueron las mujeres de Jacob, las que tuvieron los hijos de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus. Hubieron 8 bisabuelos. Y luego ese número se convierte en 16 tatarabuelos para llegar al número de 12 hijos de la tribu de Jacob, ¿verdad? Que tenemos ahí Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Acher y Neftalí, ¿verdad? Para llegar a los 12 hijos de Jacob, hubo 16 personas envueltas en todo este asunto. Ahora, si seguimos sacando cuenta, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 extabuelos, hasta llegar a 2048 decabuelos. Se necesitaron todas estas personas para llegar a los 2 personas o a tu persona, a mi persona. ¿Qué yo te quiero decir con este ejercicio, amados hermanos? Piensa hacia atrás tus generaciones de donde tú vienes. Usted y yo venimos de ese pueblo que Dios desechó, que dice que estuvieron, ¿verdad? Esparcidos hasta los confines de la tierra. El punto aquí es que esta profecía de Oseas, amados hermanos, habla de nosotros, habla de nuestro futuro, habla acerca de nuestra redención y salvación, habla acerca
que con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, amados hermanos. Si tu mentalidad es que Israel es ese pedacito de tierra ahí y ya, estás equivocado, porque no hay una generación como la arena del mar ahí, que no se puede contar ni medir. Y en el lugar en donde se les fue dicho que vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Piensa, amados hermanos. Y yo no te estoy hablando como ahora que muchos corren buscando la genealogía a ver si son descendientes de los judíos. No está hablando de eso, amados hermanos, porque los judíos, ¿verdad? Como muchos quieren saber si son descendientes del pueblo de Dios, de los judíos, quiero que entiendas que los de Judá solamente son una tribu. Estamos hablando de Israel, los que fueron esparcidos, los que ya eran de las otras 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo entero. Cuando miramos la palabra, no éramos pueblo, pero por causa de la misericordia de Dios, Él nos ha llamado pueblo mío. Vino a mi palabra de Jehová diciendo en Ezequiel 37, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean un solo palo. En otras palabras, amados hermanos, la profecía dice que ya no será más la casa de Judá, ya no será más la casa de Israel sola, sino seremos todos un pueblo. Y estamos hablando, amados hermanos, que en ninguno de estos lugares habla acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia, amados hermanos, es una traducción mal traducida, porque del griego la palabra es eclesia, que significa congregación. Nosotros somos la congregación de la casa de Dios, de la casa de Israel, que estamos esparcidos por el mundo entero. Por eso la profecía dice que cuando nosotros nos convertimos a nuestro Señor, la promesa de Loami, que no éramos pueblo y ahora somos, dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Y serán uno solo en tu mano, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y de la tribu de Israel, su compañero, y los pondré como el palo ¿de qué? De Judá. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y de los dos palos, o los palos sobre los que escribas, estarán en tu mano delante de sus ojos. En otras palabras, le está diciendo, ustedes no son dos, son uno. Y le dirás así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, y los montes de Israel, y un rey, el Señor Jesucristo, será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así que, hermanos, yo espero que usted entienda la enseñanza de hoy. Yo no le estoy diciendo que ahora usted se vaya por ahí, yo soy israelita, yo soy de allá de la tribu. No, no. Yo te estoy diciendo que cuando tú leas las escrituras y Dios hable, usted entienda de quién Dios habla. Yo te estoy diciendo a ti que tú no te puedes separar de lo que ya Dios te llamó, de lo que Dios te dijo. Tú eres Israel. Cuando tú lees las escrituras y habla de Israel, está hablando de ti. ¿Entiendes, amado?
No hay tal cosa como que la iglesia es algo y el pueblo es otra cosa, porque, amados hermanos, somos el mismo pueblo. Solamente hay un pueblo y ese pueblo es el que se va a casar en las bodas del Cordero con Dios. Esa nación no es la iglesia, como dicen por ahí, sino es su pueblo, los escogidos, los elegidos, todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la promesa, amados hermanos, Él es la misericordia encarnada, Él es la profecía encarnada que vino para traer misericordia, para arrepentimiento a los que fueron rebeldes. ¿Tú eres rebelde? ¿Cómo sabremos si somos rebeldes o no? Es muy simple, amados hermanos. Rebeldía es ser desobediente. Cuando un padre le pide a un hijo una tarea y él no la cumple, este hijo está siendo rebelde ante su padre porque está siendo desobediente, ¿no? Si usted es desobediente a la palabra de Dios, yo me convierto en un rebelde. Y nuestro Dios nos pide, amados hermanos, que seamos obedientes y Él nos tomará como su pueblo. Espero que hayan entendido el mensaje, amados hermanos. Espero que entiendan que nuestro nombre es Luami, que éramos pueblo y luego no fuimos pueblo más nada. Y luego Dios con todo eso tuvo misericordia, envió a su Señor Jesucristo y nos hizo pueblo de nuevo. Jesucristo dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados hermanos, yo espero que usted entienda, no quiero traer confusión. Usted, si es mexicano, sigue siendo mexicano. Si es colombiano, ecuatoriano, usted, de donde usted sea, usted es eso. Pero en el mundo espiritual, en nuestra cuando seamos transformados ante la presencia de Dios, vamos a ser su pueblo. Es lo que quiero que usted entienda, ¿no? Y que cuando leamos la palabra del Señor, yo quiero que usted entienda que habla de usted, porque usted es pueblo, y cuando menciona a Israel. De eso es lo que se trata, amados hermanos. ¿Verdad? Aquí no estoy hablando de ahora de que usted va por ahí, no, yo soy israelita de allá. No, porque realmente ese Israel que está ahí, esa tierra, amados hermanos, va a ser destruida. Va a ser arrancada del mapa de la tierra. Y eso lo vamos a estar viendo porque Apocalipsis capítulo 19, 20, 21 nos habla acerca de un cielo nuevo, una tierra nueva y donde vamos a habitar todos juntos en armonía, en coinonía, en ese reino celestial que nuestro Señor está preparando. Cuando Jesús dijo, me voy, y en el lugar donde yo voy a ir hay muchas moradas, yo los voy a traer conmigo. Ya no serán más israelitas de esta tierra, sino van a ser los verdaderos israelitas del pueblo de Dios, de la nación de Israel, que es la que va a ser establecida, amados hermanos, el día que nuestro rey venga. Y ya no seremos dos pueblos, seremos uno, ¿verdad? Ya no seremos la iglesia tampoco, seremos el Israel prometido de nuestro Dios. Así que entendamos eso, amados hermanos. Entiendan que venimos de una genealogía, ni siquiera nosotros en nuestras generaciones, ¿verdad? Más de 5 o 10 generaciones atrás, ni siquiera éramos parte de esta tierra donde estamos viviendo hoy. Porque esta tierra fue colonizada, ¿no? Y estas colonias vienen ¿de dónde? De esa área del mundo, de allá, ¿verdad? De lo que era España, de lo que era Inglaterra, de todos estos colonos. Vinieron y colonizaron aquí, se esparcieron. Entienda eso. Nuestra genealogía viene, nuestra genealogía ancestral viene de esa área del mundo. Así que yo espero que hayan entendido. Yo sé que esto genera muchas preguntas todavía, pero
Si usted quiere, lo puede escribir ahí, me puede dejar mensaje, podemos hablar, podemos dialogar, te puedo enseñar más información, ¿verdad? Pero cuando entremos en los capítulos de Apocalipsis 20, vamos a darnos cuenta entonces de quién es la novia del Cordero, amados hermanos, ¿verdad? Y por eso quiero despedirme con este versículo que leímos aquí. Para concluir, para dejarle esto en el pensamiento, ¿no? A ver si era por aquí. Vamos a hacerlo rápido. Perdónenme que esto no lo tenía planeado, pero voy rápido. No, estoy mal. Es aquí. Ahí está. Los quiero dejar con este versículo. En aquel tiempo haré para ti pacto con la bestia del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, amados hermanos. Está hablando del Uami, está hablando de Israel, está hablando aquellos que obedecen a Dios, ¿ok? Tenga eso en la mente. Dios exterminó por completo a todos los desobedientes y siempre mantuvo un linaje, ¿verdad?, de obedientes. Y el que obedece a Dios, ese es su pueblo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por las bondades y misericordias que tú has tenido con nosotros, Padre. Te pido, mi Dios, que este mensaje pueda ser entendido a mis hermanos, Señor. Hazle sentido, hazlos entender la gran misericordia que tú has tenido, Señor, de que teníamos descendencia, Señor, de rebeldía, pero tú has puesto, Señor, en nuestro corazón tus leyes y en nuestra mente, Señor, en nuestra mente. Tú las has puesto en nuestro corazón, las has escrito, Señor, en tablas de corazón, Señor. No tablas de piedra, sino en tablas de la carne, Señor, en nuestro propio ser, Señor. Y nos has llamado a obediencia, Señor. Permite, oh Dios, que podamos ser fieles siervos tuyos, que podamos tener, Señor, una relación contigo pura, limpia, íntima, Señor. Tú estás a las puertas, Señor. Tú estás por llegar, Señor. Tú estás por venir, Señor, y vienes a buscar un pueblo fiel y obediente, Señor. No como este pueblo, Señor, que se andaba prostituyendo con otros dioses, Señor. Y cuando hablamos de dioses, Señor, hablamos de qué? De todo lo que este mundo ofrece, de todo aquello que toma tu lugar, mi Dios. Todo aquello que toma tu lugar, Señor, que se convierte en un anatema, en un ídolo, Señor. Eso es lo que nos aleja de ti, Padre. Pero ten misericordia, Señor. Ayúdanos a apartarnos de las trampas de seducción que tiene este mundo, Señor. De la seducción, Señor, que atrae, Señor. Seducción que gusta, seducción que nos hace pensar que no es nada malo, Señor. Ayúdanos a escapar y a huir de la mentira, del engaño, de lo que parece inocente, Señor, pero que trae a consecuencia cosas graves y serias. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús por mis hermanos, mi Dios, que tú los guardes y que los lleves con bien en este camino, Señor, de salvación. Te lo pido, Señor. Te doy gracias por permitirme estar hablando tu palabra aquí. Te doy gracias, Señor. Amén. Señor, una cosa más. Ten misericordia de mis hermanos que están en necesidad, que necesitan una oración, Señor. Oro una oración general por sus necesidades, ya sean de salud, ya sean de emocionales o ya sean de económicas, Señor. Suple conforme a tus riquezas en glorias. Te doy gracias por todo, Señor. Amén. Bien, hermanos. Hemos terminado. No sé si haga una segunda parte de lo AMI. La tengo. Pero yo quiero quedarme con, mejor dicho, no una segunda parte, sino una tercera parte, vamos a ponerlo así. Lo que yo llamo el puente, la conexión. Voy a ver qué el Señor me mueve a hacer, pero quiero seguir con la enseñanza Apocalipsis, ¿verdad? No me quiero desconectar. Así que veremos si hago una tercera enseñanza de Loami o
sigo con lo del Apocalipsis, pero quiero que sepan, hermanos, hermanos, que continuamos con las enseñanzas, continuamos con los estudios y entonces, pues, la próxima ocasión estaremos aquí, ¿verdad? Llevando el mensaje, así como nuestro Señor, pues, nos llama a hacer. Así que bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí. Bendiciones.